Hello. Feliz sábado, hermanos. Dios los bendiga. Qué bendición tenemos para estar aquí a adorar y alabar a nuestro Dios. Por favor, pónganse, tomen asiento. Antes de empezar, quería agradecer a Doval, al pastor Doval y Correa por venir y hacer la presentación de ancianos. Estamos bien agradecidos, mi esposa y yo, agradecidos de estar aquí en la iglesia de Grand Island como familia, compartiendo, y como escucharon del hermano Enrique, quería traer otra vez a recordar que la importancia, ¿verdad?, que nosotros tenemos como matrimonios aquí en la iglesia, cómo ser líderes, cómo ser un ejemplo, y invitarlos una vez más al retiro. Seguiremos cada sábado recordándoles y haremos todo lo posible para que todos los hermanos de esta iglesia vayan. Nosotros queremos crecer en Cristo, queremos crecer juntos y ser un ejemplo, ¿verdad? Ser el ejemplo que Jesús nos ha llamado a ser. Y con eso, pues, quiero compartir un mensaje con ustedes hoy, pero antes queremos pedir la bendición y la unción de Dios. Oremos. Amante Padre, Señor, de una manera especial pedimos que tu Espíritu Santo esté presente, que tu palabra nos hable hoy, Señor, aunque seas tú, oh Dios, no yo, sino que tu Espíritu Santo nos hable en nuestros corazones y que te conozcamos más, Jesús, en tu santo nombre. Amén. William Wilberforce fue un político británico y un líder del movimiento para abolir el trato de esclavos, y él vivió en los años 1759 a 1833. Él nació en Yorkshire, Inglaterra, y él comenzó su carrera política en el 1780. Finalmente se convirtió a un miembro independiente del gobierno, y en el 1785 se convirtió en un cristiano evangélico. Lo que resultó fue que él se enfocó en cambios importantes en su estilo de vida y tomó una preocupación de por vida por la reforma. El joven William Wilberforce se desanimó una noche a principios de la década de 1790, después de otra derrota en su batalla de 10 años contra la trata de esclavos en Inglaterra. Cansado y frustrado, abrió su Biblia y comenzó a hojearla. Un pequeño trozo de papel se cayó al suelo. Fue una carta escrita por John Wesley poco antes de su muerte. John Wesley era un líder importante de la iglesia metodista, cuales muchos de los fundadores de la iglesia adventista vinieron del metodismo. Wilberforce volvió a leer la carta y dice: a menos que el poder divino te haya levantado, no veo cómo puedas llevar a cabo tu gloriosa empresa al oponerse a esa abominable práctica de la esclavitud, que es el escándalo de la religión, de Inglaterra y de naturaleza humana. A menos que Dios te haya levantado para esto mismo, estarás agotado por la oposición de los hombres y los demonios. Pero si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Son todos juntos más fuertes que Dios. No se cansen de hacer el bien. Continúen en el nombre de Dios y en el poder de su fuerza. Muchos años después, en años posteriores, William Wilberforce apoyó la campaña para la abolición para que se complete. Se terminó, abolió la esclavitud en Inglaterra. Y él continuó su participación hasta el 1826, cuando renunció del gobierno debido a su mala salud. Esa campaña condujo a la ley de abolición de la esclavitud de 1833, que abolió la esclavitud en la mayor parte del Imperio Británico. Wilberforce murió apenas 3 días después de enterarse que la aprobación de la ley por el Parlamento estaba asegurada. Fue enterrado en la abadía de Westminster cerca de su amigo William Pitt el joven. ¿Por qué les comparto esta historia?
Vemos que en la vida de William Wilberforce, él se estaba esforzando a hacer un bien. Él quería terminar con la esclavitud en Inglaterra, pero tuvo momentos que se desanimó. Pues, ¿qué pasó? Vio una historia, vio una carta de John Wesley y se inspiró. O sea, era una manera de animarlo, de seguir adelante. Nosotros tenemos muchos puntos en nuestra vida que nosotros nos hemos estado esforzando, sea en nuestro propio caminar espiritual, sea para instruir a nuestros hijos, sea en nuestra vida financiera, crecimiento financiero, emocional, espiritual. ¿De qué manera nos hemos estado esforzando? Y a veces nosotros nos sentimos, wow, pero no veo los resultados que estoy buscando. Señor, ¿por qué me ha tocado lo que me ha tocado? Señor, si yo he estado tratando y tratando tanto vez tras vez y no veo los resultados que quiero tener. Es posible que uno se sienta frustrado o cansado. Hemos tenido momentos en la iglesia que hemos tenido familiares bien cercanos que no están aquí con nosotros hoy en día. Pero no es por falta de esfuerzo, no es por falta de esfuerzo de nosotros intentar, ¿verdad?, de compartir el evangelio. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no están escuchando el mensaje? ¿Por qué no están escuchando este mensaje que le estoy compartiendo, Señor? Yo estoy haciendo el bien. ¿Qué pasa, Señor? Esto me hace recordar de un profeta de la Biblia. El profeta se llama Jeremías. En inglés, he's called the weeping prophet. El profeta llorón, así diría yo, ¿verdad? En el español. El profeta llorón. Uno siempre ve en las Lamentaciones, está llorando el libro entero. En Jeremías constantemente le está diciendo un mensaje fuerte, a doom and gloom message, como siempre hay destrucción, hay algo malo que va a pasar al pueblo de Jerusalén. Y es como que, ¿a dónde están los mensajes de esperanza? Sí los tiene, pero en mayoría uno lo ve, ¿verdad? Con ese punto, like, wow, un mensaje así fuerte, bien desanimador, y entonces tiene sus puntos, ¿verdad? Que nos recuerda que el reino de Dios viene. Ahora, les hablo de esto porque en el ministerio completo de Jeremías, solamente tuvo 2 personas quienes escucharon su mensaje. Y eso es dándole uno por crédito, porque uno era su escriba, que pues no sé si, uno no sabe, ¿verdad?, si lo estaba haciendo porque era su trabajo. Si nosotros vemos al ministerio de Jeremías, era un ministerio que duró más de 40 años predicando la palabra de Dios. Y queremos ver, por ejemplo, vemos el primero, se llama Baruch. En Jeremías 36, 4 al 8, para leerlo y tengamos un poco de contexto, solo para conocer a Baruch. Jeremías 36, 4 al 8. Digan un amén cuando estemos ahí. Amén. Escuché unos cuantos. Leamos. Y es posible que mi Biblia, mi traducción sea diferente de la suya. Leamos juntos. Llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch en un rollo en blanco, dictadas por Jeremías todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruch diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y de este rollo que escribiste dictado por mí, lee las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová, y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó el profeta Jeremías, leyendo del libro de las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Jeremías estaba predicando su vida entera
Aquí vemos una de las dos personas que escucharon el mensaje de Jeremías. Baruch va, predica la palabra de Dios según Jeremías, lo que había escrito en el scroll. Y vemos que, pues, ahí tuvo un fruto, ¿verdad? Después de una vida larga, arduosa, tuvo mucha oposición a su ministerio. Hasta lo tiraron en una cisterna que tocaremos en un momento. Lo dejaron por muerto. Mucho que pasó Jeremías. Y vemos que Baruch, aquí hay un fruto de sus más de 40 años de ministerio. Un fruto, una persona. Le pregunto, ¿es posible que no? Pero también es posible que sí. ¿Alguien aquí ha recibido alguna bendición del libro de Jeremías algún momento en su vida? Yo he recibido bendición del libro de Jeremías y por una persona, por el esfuerzo de Jeremías, pues aquí lo tenemos escrito. Baruch decidió seguir el mensaje de Dios, escribir el mensaje de Jeremías, de Dios a través de Jeremías, y aquí tenemos de bendición para siglos de personas. Le comparto el otro, una persona que es posible que no iba a escuchar el mensaje de Dios. Se llama Ebed Melech, el etíope eunuco en la corte real de Babilonia. Busquemos en Jeremías 38, 8 al 9, que está ahí cerquita. Y dice, Ebed Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor, el rey mal hicieron estos hombres en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron meter en la cisterna, porque allí moriría de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Ebed Melech había escuchado el mensaje de Jeremías en la ciudad. Él sabía lo que estaba predicando Jeremías. Es bien posible que Jeremías o no sabía a Ebed Melech, o tal vez no sabía que él había escuchado su mensaje. Pero Ebed Melech había escuchado el mensaje de Dios. Y aquí él está hablando en parte de Jeremías, diciéndole al rey de Babilonia, rey, está incorrecto lo que están haciendo a Jeremías, se va a morir. Envió el rey entonces a librar Moisés. Jeremías, a librar Jeremías. Pues leamos Jeremías 39, 15 a 18. Y dice, estando preso Jeremías en el patio de la cárcel, le vino palabra de Jehová, diciendo, ve, habla a Ebed Melech, el etíope, y dile, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, para mal y no para bien. Y esto sucederá en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Me confundí un segundo. El punto de lo que Jehová le está diciendo a Jeremías, a Ebed Melech a través de Jeremías, es que yo soy un Dios que cumple con mi palabra. Yo le he prometido destrucción a este pueblo porque no se han arrepentido, no han regresado a mis caminos. Cumpliré con mi palabra, pero contigo porque has decidido confiar en mí, no caerás. Has decidido poner tu confianza en mí, dice Jehová, y tu vida será salva. Jeremías muchos años tuvo y pensaba sin hallar. Hasta se puede decir perdiendo un pueblo, ¿verdad? Nadie lo quería escuchar, nadie quería escuchar su predicación. Nadie se convirtió al evangelio, se puede decir, ¿verdad? Pero aquí vemos dos ejemplos, dos personas que por su esfuerzo vimos que hubo fruto, que él estaba segando o cosechando, segando por el Espíritu y hubo fruto. Baruch y Ebed Melech. Otro punto que nosotros vemos con Jeremías, o sea, solo hubieron dos personas y uno piensa, pues, ¿qué efecto puede tener eso? ¿Qué tan
lejos puede ir eso. El eunuco, una persona que posiblemente nunca hubiera escuchado del Evangelio, nunca hubiera escuchado de Dios, decidió entregar su vida a Dios y poner su confianza en Dios. Y vemos a Baruch que compartió la palabra de Dios con nosotros hasta hoy en día a traernos bendición. Así que, ¿cuál otro punto podemos aprender de Jeremías? Seguirnos esforzando. Hermano, es verdad que este camino, el caminar cristiano es bendecido y es largo. Es un maratón, mejor dicho. ¿Alguien aquí le gustan los deportes? I like basketball. A mí me gusta basketball. ¿A alguien le gusta fútbol? Tal vez. Tengo unos hermanos, sí. Pues no es un sprint el caminar cristiano. Es un maratón. Hay que seguir. Hay momentos difíciles. Los habrán. Si a alguien le pintó el caminar cristiano que simplemente sería rosas y cosas bonitas, pues hay otra parte de la historia, ¿verdad? Del caminar cristiano. Y es en esos momentos que nosotros realmente podemos confiar aún más en Dios, porque vemos en los momentos difíciles cómo Dios se revela en nuestra vida. En esos momentos difíciles hay que seguir confiando en Dios. No se canse, hermano, nunca te rindas. Una cosa es que uno no sabe el impacto que está teniendo. Nosotros no sabemos las palabras que compartimos, el rostro bonito que uno comparte con otra persona, o sea, una sonrisa. No sabe la bendición que está haciendo. La manera hoy en día que tenemos niños en la escuela, aquí adventista, que están siendo instruidos en el caminar de Dios, o sea, están aprendiendo acerca de Jesús. Además que están aprendiendo de la escuela, uno nunca sabe hacia dónde eso va a llegar. Instruye a tu niño en el camino correcto y cuando será viejo no se apartará de ese camino. Nosotros no sabemos las buenas obras que estamos haciendo hoy en día y los frutos que van a tener si simplemente estamos cegando por el Espíritu. No sabes el impacto que estás teniendo. Y otra cosa que me viene a la mente cuando pienso en Jeremías, pues él estaba en una cisterna. Ahí, en esta versión dijo cárcel, pero él estaba en la cisterna en otra versión de lo que leí. Y el punto es que Jehová le habló aún estando en un momento difícil. O sea, él pensaba, si yo estaría en esa situación, yo pensaría que pues aquí voy a morir. Le oro a mi Dios, le doy gracias por cómo me ha bendecido en mi vida y que pronto lo veré. Pero pienso que ese era el final, ¿verdad? Pero Dios aún en ese momento viene y le habla a Jeremías. Y le dice, mira, tengo un mensaje para Ebed-Melech. Pues eso me quiere decir que aquí no va a terminar las cosas. Tengo un mensaje para dar. Hay un propósito, hay un objetivo que Dios tiene con mi vida. Hermanos, ¿cuál es el propósito que Jehová tiene con nuestra vida hoy en día? En la vida de William Wilberforce era para abolir la esclavitud en Inglaterra. Eso fue un cambio bien grande, pues hoy en día no sé que yo vaya a abolir ningún tipo de esclavitud, pero yo me puedo hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Qué propósito tengo yo? ¿Qué propósito tiene hermano y hermana que me escucha en este caminar cristiano? ¿Con quién se supone que Dios quiere que yo comparta la palabra de Dios? Esa es una pregunta que nosotros nos deberíamos preguntar día tras día. Porque Dios te ama. Dios ha dado todo por ti. Él está contigo en tu dificultad. Y Él te libra de tu dificultad y te dice, mira, te llamo ahora, compárteme con otros. Que lo compartamos con otros. Dios te ayuda y te salva de todo mal. Si nosotros confiamos, tenemos fe, aún en los momentos más difíciles, veremos cómo la mano de Dios traerá liberación. ¿Sabes? Y no les quiero decir que en cada momento habrá liberación. La liberación se puede mirar de diferentes maneras. Nosotros a veces pensamos, pues Dios, ¿por qué no me libras de esta situación que estoy pasando?
es bien posible que hay situaciones en nuestras vidas que nos están ayudando a aferrarnos más a Jesús. Y por eso también hay que darle gracias a Jehová. Dios te salva, hermano y hermana. Y con eso quiero que vayamos a Gálatas 6, 7 a 10, que era el texto, el punto de esta mañana, el texto que Dios me puso en mi corazón para compartir con ustedes. Gálatas 6 del 7 al 10. Y me gusta porque, y en la manera que se relaciona con Jeremías, ¿verdad? Vemos que Jeremías no se cansó, se esforzó, siguió cegando por el Espíritu y hubo fruto. Gálatas 6 del 7 al 10 nos dice, y leo de la versión Dios habla hoy, dice: no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra se cosecha. El que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos, recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el Espíritu, de el Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien. No nos debemos de cansar de hacer ¿qué? El bien. Porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Por eso siempre que podamos, hagamos bien a todos y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Hermanos, aquí Pablo nos dice que el caminar no es fácil. Hay momentos que uno se desanima, hay momentos que uno se cansa. Pero la palabra de Dios nos dice que no nos debemos cansar. Siempre debemos hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Vemos otra vez en la vida de William Wilberforce. Vivió su vida entera y lo dedicó a la abolición de la esclavitud. 3 días antes de su muerte, aprendió que se había pasado esa ley. ¡Qué bendición! Él pudo ver el fruto de su labor. Hay muchos que no veremos el fruto de nuestra labor hasta el reino de los cielos. Nos llama a una fe más profunda, más allá de lo que nosotros vemos ahora. Jesús nos está llamando a una relación de fe, que confiemos en Él, que hará fruto. So nos preguntamos, Jesús, ¿qué podemos hacer por ti, Señor? ¿Cómo podemos trabajar de parte de ti? Estamos concluyendo y les quiero compartir otra historia que para mí es inspiradora, ¿verdad? Yo fui criado por una madre soltera. Mi mamá crió 3 niños. En un momento habíamos 5 en la casa, ella era la única trabajando y era difícil, era bien difícil en ese tiempo y ella siempre se esforzó, nos llevó a la iglesia, nos enseñó todo lo que pudo. O sea, ¿quién hubiera pensado que yo estaría aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes hoy en día? Es fruto de lo que mi mamá hizo, ¿verdad? Lo que ella invirtió de la cosecha, o sea, de lo que cegó en mí por el Espíritu. Y comparto una historia, si alguien ha conocido a Ben Carson, ¿alguien conoce de su historia? Wow, qué historia más inspiradora. Carson nació en Detroit, Michigan, el 18 de septiembre en el 1951. Fue el segundo hijo de Sonia y Robert Solomon Carson. Su madre se crió en Tennessee en una familia muy numerosa y abandonó la escuela en 3er grado. Con perspectivas limitadas en la vida, se casó con el ministro bautista y obrero Robert Carson cuando tenía 13 años. La pareja se mudó a Detroit y tuvo 2 hijos. Sonia finalmente descubrió que su esposo era bígamo, así es la palabra en inglés, y tenía otra familia secreta. Después de que la pareja se divorció, Robert se mudó.
con su otra familia, dejando a Sonia y sus hijos devastados económicamente. Carson tenía 8 años y Curtis, su hermano, 10, cuando Sonia comenzó a criarlos como madre soltera. Según los informes, se mudó a Boston para vivir con su hermana por un tiempo y finalmente regresó a Detroit. La familia era muy pobre y para llegar a fin de mes, Sonia a veces se afanaba en 2 o 3 trabajos simultáneamente para mantener a sus hijos. Les comparto el resto de la historia en mis propias palabras. Se le hizo bien difícil el caminar para Sonia, Ben Carson y Curtis. Lo que estaba pasando era que la mamá estaba proveyendo para estos niños en una situación bien difícil y Ben Carson se estaba cayendo para atrás en sus clases. Estaba cogiendo malas notas en la escuela. Era uno de los estudiantes, cuando se dice escalas, estaba detrás de la clase y su mamá lo sabía. ¿Qué pasó? Le empezó a limitar la televisión. Le dijo, mira, o le quitó ciertos canales, solamente se veían ciertos programas, esto, lo otro, y le empezó a requerir 2 libros, 2 book reports, 2 reportes de libros a la semana. Eventualmente, en el principio fue difícil las primeras semanas, pero Ben eventualmente le empezó a gustar esta lectura semanal. Él veía que él se podía perder en estas páginas de los libros. Él se hacía él mismo el carácter central de cada historia. Aunque sea un libro de historia o de ciencia, tiene que haber desarrollado una imaginación para haberse puesto como el carácter personal, o sea, de un libro de ciencia, imagínense. Pero es algo que pudo desarrollar con el tiempo y eventualmente él se fue poco a poco. Bueno, que no se me olvide el punto que la mamá al final de la semana le leía los reportes. Tuvo una educación de 3er grado, así que no aprendió muy bien cómo leer y lo dice en su biografía que ella le costaba para leer los reportes de su hijo, pero se esforzaba, leía un poquito al fin de la semana y poco a poco Ben Carson fue mejorando la escuela. Se vio en un momento que él se convirtió uno de los mejores, yo creo que él se convirtió en el mejor estudiante en su clase. Y él vivió en un tiempo pasado cuando se existía más racismo, diría, y hasta la maestra le dijo a sus compañeros blancos, le dijo, deben de tener shame, deben de tener vergüenza que el muchachito negro está delante de ustedes. ¡Wow! Él tuvo obstáculos en su vida. Él también habla de his own anger management, de cómo él lidiaba con su enojo. Tenía un problema bien fuerte con su enojo. Su biografía lo detalla, unas historias bien fuertes de lo que pasó. Pero su mamá siguió ahí con él, siguió cegando lo correcto. Es un adventista. Y nosotros, después de un tiempo, no nosotros, sino él, después de un tiempo se empezó a imaginar, pues si me estoy imaginando en estos libros, como estos caracteres o estos personajes, si me estoy imaginando, o si ya estoy empezando a mejorar tanto en la escuela, pues me estoy imaginando ahora, algún día, cuando él estaba esperando con su mamá en el doctor, dijo, algún día podrán llamar Dr. Carson. ¿Será posible? El punto de la historia es que eventualmente se convirtió en un doctor. Tuvo mucho éxito en su carrera como un doctor, un neurosurgeon, un doctor neurocirujano, de cirugía del cerebro, ¿verdad? Algo bien difícil, bien delicado. Una historia inspiradora que vino de bajos recursos en un tiempo con mucho más racismo abiertamente, muchos obstáculos que pasó, pero la mamá no paró, lo empujaba, lo ayudaba, estaba cegando. Y él ayudó que haga muchos avances en la ciencia, muchos avances en las cirugías, en neurocirugía. Era el primero que separó
gemelos que estaban conectados por la mente. Tuvo unos fallos y también tuvo sus éxitos. El punto de esta historia, hermanos, es que no nos debemos de cansar. Tenemos jóvenes en nuestras vidas, tenemos hermanos, amigos, tenemos hijos, tenemos familiares que no nos debemos de cansar de obrar para bien en sus vidas. Aún en nuestras vidas, hermanos, hay situaciones difíciles, no se cansen, esfuércense, que Jehová le ha prometido que vendrá una victoria. Es posible que en este momento no se vea, tal vez no veamos la victoria que Jehová ha prometido, pero tenga fe que Jehová está obrando en su parte. Hay esperanza en Cristo Jesús. Y esa es la esperanza que Él nos da. Él nos da una promesa de vida eterna. Esto, lo que estamos pasando en este momento, no será eterno. Lo que sí será eterno es la esperanza de vida eterna con Cristo Jesús, con nuestros seres queridos. Que Jesús nos use hoy en día. Y si usted quiere aceptar la obra del Espíritu Santo, la obra de Jesús en su vida, si acepta su llamado, ¿verdad? No solamente a nosotros crecer y esforzarnos en nuestra propia vida espiritual, sino para compartir el Evangelio con otros. Los invito a que se paren conmigo en pie y que tengamos esta oración. Amante Padre, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nunca te has cansado de seguir detrás de nosotros, Señor. Qué amor tan grande nos has enseñado en la cruz, Jesús. Gracias, Señor, y pedimos que puedas poner tu espíritu en nosotros, Señor. Cambies nuestro corazón, nuestros deseos, para seguir detrás de ti, Señor. Seguir cegando por el Espíritu, Dios. Reconocer que tú nos has dado la victoria, que vendrás pronto, Jesús. Señor, en ti confiamos, en ti nos esforzamos, en ti caminamos hacia adelante, Señor. Hay situaciones difíciles que traemos a tus pies, oh Dios. Hay familiares y seres queridos que ponemos a tus pies, Jesús. No pararemos de orar, Señor. Confiamos en ti y te damos gracias por el lindo mensaje del Evangelio que nos has dado, Señor, por esta esperanza que tenemos en nuestro corazón. Gracias, Dios. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe donde sea que vayamos, que siempre te querramos compartir, Señor, que sea el deseo de nuestro corazón de haberte conocido, Jesús, y quererte compartir con otros. Te amamos, Señor, pedimos tu bendición y confiamos que estás obrando, que la victoria está segura. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu nos llenen hoy. Que la gracia de Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu eterna perdura por
Amante Padre, Señor, al salir de este lugar, pedimos tu Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, Señor. Te alabamos y damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Tenga feliz sábado. Gracias.